línea de diagonal digital asimétrica. Es una característica propia ya, la simetría, ¿de acuerdo? Y VDSL, que también sería línea, ¿no?, diagonal digital, alta velocidad, o de very, no muy alta velocidad. Muy alta velocidad. ¿De acuerdo? Básicamente estas dos tecnologías forman parte de la XDSL, ¿no? Entonces, indicar aquí que las principales características, ¿no?, que tienen todas estas tecnologías XDSL, es que primero que proveen, es una tecnología de acceso, o sea, provee buen ancho de banda. ¿De acuerdo? Al proveer ancho de banda, ¿qué significa? Que puede integrar voz y datos. Se integra, por eso ya se habla de banda ancha, voz y datos, ¿no? Utiliza el cobre como medio y desde el usuario hasta el operador, o sea que en todo el camino no hay ningún tipo de equipo activo. Pues todo es cable, ¿de acuerdo? Cobre. Y que ya podríamos indicar que el hecho de que se use cobre ya hay una desventaja, ¿no? Porque el cobre se interfiere, por ejemplo, otras señales y también lo afecta el ruido, ¿de acuerdo? Y siendo cobre, al utilizarse un diámetro del cobre, no podemos utilizar un diámetro tan grueso porque significaría mucho peso, porque acuérdense que todo este cableado va por los postes, entonces no se puede utilizar cobre tan grueso, porque si utilizamos un cobre grueso significaría que podemos lograr más distancia, pero está limitado por eso, ¿de acuerdo? La otra característica, no se nota aquí mucho, ¿no? La otra característica dice, lo que les he indicado, ¿no?, que no hay amplificadores, no hay repetidores. Estamos por eso, vamos a ver que, por ejemplo, ADSL, la distancia máxima de ADSL, por ejemplo, es aproximadamente 5.2 kilómetros, ¿no? Podemos decir, desde el usuario, desde el user, hasta el operador. ¿De acuerdo? Entonces, como dice aquí, a lo largo del cable. O sea, quiere decir que todo el medio, desde el usuario hasta el operador, no hay ningún tipo de amplificador, ningún tipo de repetidor. Entonces, eso podríamos decir que reduce un poco, digamos, el costo de la tecnología. ¿Estamos? La mayor ventaja de estas tecnologías XDSL es que utilizan toda la infraestructura que ya está implementada pues hace años, toda la infraestructura de telefonía, o sea, de cable principal. Y en algunos casos va por abajo, en otros casos va por el aire, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha cambiado? Entonces, solamente sacamos pues los equipos de la PCTN, los equipos antiguos, y ponemos los equipos que son, por ejemplo, el modem DSL en los usuarios, y en el lado del operador un concentrador DSL, ¿no?, un DISLA, ¿no?, que vamos a ver a la continuación, ¿no? Muy bien. ¿Por qué X? Porque X va a determinar la característica de la tecnología, ¿de acuerdo? Que puede ser asimétrica, puede ser simétrica, puede ser de muy alta velocidad, puede ser también, por ejemplo, de tráfico adaptivo, o puede ser que haya tomado las características de ICDN, de banda ancha, ¿de acuerdo? Es lo que se llama IDSL. IDSL, la I de ICDN y DSL de línea de diagonal digital, ¿de acuerdo? Entonces, como puedo ver ahí, ¿por qué se distingue el X? Por ejemplo, la simetría del tráfico, o sea, la velocidad de subida es más pequeña que la velocidad de bajada. Entonces, ¿eso qué significa? Asimétrico. Y si las dos velocidades son iguales, simétrico. El procesamiento sobre la señal, por ejemplo, ¿cómo se procesa la señal? Puede ser un tráfico continuo y ráfaga, es el tráfico que se maneja en internet, ¿de acuerdo? ADSL en ese caso tendría un inconveniente, pero en el operador se implementa una tecnología que de alguna manera al usuario se le va a garantizar, de acuerdo al tráfico que usa en internet, que puede ser tráfico de voz o tráfico de datos, pero de manera paralela, por el mismo medio. Entonces implementamos una tecnología que va a hacer que garantice, por ejemplo, al usuario el tráfico que utiliza, habilitando parámetros, ya desde el mismo usuario hasta el operador, pero va encapsulado esa tecnología, que es ATM, por ejemplo. ¿De acuerdo? Se abre, se desencapsula el operador ATM, y ahí, por ejemplo, se le da calidad al servicio que utiliza el operador, a los servicios que utiliza el operador, ¿no?
Para eso vienen configurados parámetros. Y esos parámetros son configurados por el operador en el dispositivo del usuario y en el equipo que está en el operador. ¿De acuerdo? Entonces, procesamiento sobre la señal. O sea, en otras palabras, cuando decimos ADSL no es otra cosa que una trama, pero en esa trama está encapsulado, digamos, dos cosas, ¿no? El protocolo PPP y dentro del protocolo PP el protocolo ATM. ¿De acuerdo? Esa es la idea de ADSL. ¿Estamos? Esa es la idea de ADSL, ¿no? Pero ustedes dirán, ADSL, ¿qué cosa da? ADSL da el acceso a la comunicación. ¿De acuerdo? Pero que haya acceso a la comunicación, eso no garantiza de que se mantenga la comunicación. Entonces eso lo tiene que dar PPP, que es un protocolo punto a punto, o sea, mantiene la comunicación. Mantiene la comunicación. ¿De acuerdo? Pero con esos dos no garantizamos una buena calidad de la comunicación. Entonces también necesitamos que haya calidad en la comunicación. Que al usuario cuando baja la información o cuando sube su información, entonces esa información va a ser de calidad. Entonces, ¿quién le garantiza eso? ATM. ¿No? Entonces ATM da calidad de servicio. Calidad de servicio. Entonces, podemos decir entonces que ADSL como tecnología de cobre, ¿no? En la cual utiliza la red de telefonía, entonces garantiza una comunicación. Podemos decir que garantiza la comunicación, ¿no? Garantiza la comunicación. Estamos entre el usuario y el operador, ¿no? Entre el usuario y el operador. Y también podemos ver aquí que hay, justamente vamos a ver que surgen tecnologías ADSL, VDSL, HDSL, GHDSL, porque se van diferenciando por la distancia que cubren y la velocidad. Mientras más distancia, la velocidad va disminuyendo. Menos distancia, la velocidad va aumentando. Eso es lo que vamos a tener. ¿De acuerdo? Más o menos tiene la similitud de una red inalámbrica, ¿no? Una red inalámbrica, mientras más lejano, la velocidad se va afectando, ¿no? Más cercano, tenemos más velocidad más grande. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Entonces, podemos ver ahí que las tecnologías XDSL entonces tienen características muy comunes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que utilizan cobre, ya lo hemos indicado. Para tener esas velocidades distintas que se pueden lograr, entonces utilizan también técnicas de modulación. De tal manera que la idea de una modulación no es el concepto antiguo de pasar una serie analógica a digital. ¿No? Ese es un concepto antiguo ya, que ya está desfasado. El concepto de modulación consiste en implementar un código. ¿De acuerdo? Si yo quiero lograr más velocidad, entonces utilizar un código que me provea, por ejemplo, más velocidad. Acomodar, por ejemplo, ya no un bit en un hertz, ¿no? Sino ya 2 bits, por ejemplo, en un hertz. Entonces logro acomodar más información porque tengo más velocidad, ¿no? Entonces, eso es lo que es el proceso de modulación. O sea, aprovechar el ancho de banda, ¿no? Para, con mayor velocidad, poner en el medio más información. Esta es la idea, ¿no? Por eso dice, utiliza modulación para alcanzar altas velocidades de transmisión, ¿no? Y lo otro que ofrece el servicio de banda ancha, cuando escuchen servicio de banda ancha, significa que integra ¿qué cosa? Voz y datos, simultáneamente, ¿de acuerdo? Pero a una distancia, ¿no? Por ejemplo, hasta los 6 kilómetros, ¿no? Pero esto, ofrecer esto, servicio de banda ancha hasta 6 kilómetros, tiene que cumplir, el medio de comunicación tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Calidad de las líneas, la distancia limitada, el calibre del cable y esquema de modulación. ¿Estamos? Esas 4 cosas. Antes se utilizaba, dice, solo 3. ¿Qué ocurre con ADSL? La PCTN, que es la red de telefonía pública conmutada, utiliza ancho de banda de voz, que es pues hasta los 3 kHz. ¿De acuerdo? En cambio aquí, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere aquí es
ya no solo llevar voz, sino también llevar datos. Entonces vamos a tener que ampliar el ancho de banda. Tal es así que es en un principio hasta 11 MHz, conforme fueron apareciendo más tecnologías, ya incluso ha tenido que eso ampliarse hasta los 20 MHz. ¿De acuerdo? Para transmitir ya voz y datos. ¿De acuerdo? Vamos a ver eso con un diagrama más adelante. Limitaciones, dice la distancia alcanzada en la transmisión, ya lo hemos indicado. ¿De acuerdo? Otro dato importante también es, por ejemplo, que soporta varios canales sobre un único par de cables, ¿no? Entonces, integramos voz e integramos datos, ¿cierto? Los dos servicios. Un canal para voz y dos canales para datos. Un canal de bajada y un canal de subida. ¿De acuerdo? Y eso se puede hacer de manera simultánea. Provee configuraciones simétricas y asimétricas, ya lo dijimos. Está referido a las velocidades iguales simétricas, velocidades diferentes asimétricas, ¿no? En uno o dos sentidos, ¿no? Y acá está, miren lo que les decía, ¿no? Miren de cómo en el espectro de frecuencia, para lograr pues tecnologías más veloces, en el mismo DSL, entonces, ¿qué se tenía que hacer? Ampliar el espectro de ancho de banda. En un principio, hasta los 11 MHz. Entonces pueden ustedes ver aquí, el ADSL, por ejemplo, de subida, más o menos está de unos cuantos kilohertz, más o menos, unos cuantos kilohertz, ¿no? Hasta los 200 kHz, aquí está el plomito, ADSL de subida. Y el ADSL de bajada, que es el de aquí, ¿no? Podemos ver aquí que está más o menos entre 200 kHz hasta los 11 MHz, más o menos, ¿no? Y si queremos VDSL, que ya me da velocidades hasta 50 megabits por segundo, entonces en el VDSL vamos a tener algo muy particular, ¿no? Va a haber el VDSL simétrico, el VDSL asimétrico, y se va a calificar por distancia corta, media o alta o grande. ¿De acuerdo? Más velocidad, la distancia más corta. Menos velocidad, la distancia más larga. ¿De acuerdo? Entonces, el servicio de VDSL va a depender del usuario como lo quiera, pues, ¿no? Si el usuario está muy alejado, entonces de hecho que el operador le tendrá que dar un servicio menos veloz. ¿De acuerdo? Pero si el usuario está en la planificación del diseño, está cercano, entonces le podemos dar una buena velocidad. ¿De acuerdo? Eso se va a ver bien en un cuadrito cuando veamos la parte de VDSL. Bueno, entonces en resumen, ¿qué podríamos decir de esta familia de tecnologías XDSL? ¿No? Podríamos decir que primero utiliza la red de telefonía, ¿cierto? Eso es lo primero, ¿no? Segundo, que se mantiene el viejo concepto o concepto convencional de lo que se llama bucle de abonado local. ¿Estamos? Es una tecnología WAN y en el modelo O se operan las primeras capas, ¿no? El modelo O, que son 7 capas, en la capa física y enlace, ahí es donde opera toda esta familia de tecnología, ¿no? Hay que pagar por este servicio, o sea, es una línea alquilada, y lo más importante, que es orientado a la conexión. ¿Y qué lo hace orientado a la conexión? Lo que habíamos explicado aquí, ¿de acuerdo? Que se garantiza la comunicación. Se logra la comunicación, se mantiene la comunicación y se le da calidad de servicio, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, miren, ¿dónde lo podemos ubicar aquí? Nosotros vemos que la red WAN se clasifica en redes dedicadas y redes conmutadas. En la red dedicada, que son las líneas alquiladas, ahí está DSL. ¿De acuerdo? Y dentro de las redes conmutadas, creo que lo habíamos visto en una clase anterior, lo habíamos mencionado, hay conmutación de circuitos, de paquetes y de celdas. ¿No? Conmutación de circuitos, la red de telefonía convencional, la PSTN y la ICDN. ¿De acuerdo? Y la conmutación de paquetes son casi la mayoría de tecnologías, ¿no? Las tecnologías desfasadas como X25, Front Relay, ATM, SMS, y aquí podríamos agregar, por ejemplo, ya las actuales que son Metro Ethernet y MPLS, ¿no? Que son tecnologías que ahorita poseen. ¿Está? Muy bien. Entonces, podemos agregar entonces también como características de XDSL. El DSL, miren, tiene una manera muy particular, ¿no? De aprovechar, ¿no? Las tecnologías internas, como Ethernet, que son tecnologías de gran velocidad,
ya en valores de megabits por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, se puede implementar, ¿no?, el PPP sobre Ethernet, ¿de acuerdo? O sea, podemos implementar PPP sobre Ethernet, que va a significar evitar, ¿no? Si nosotros tuviéramos un router aquí y aquí hubiese una Ethernet, ¿no?, y fuese una tecnología, vamos a suponer PPP, ¿no? PPP, lo que hicimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué significa? Que en este PPP se va a encapsular el Ethernet, ¿cierto o no? El Ethernet, ¿de acuerdo? Pero si nosotros ahora quisiéramos ya esto no PP, sino ADSL, y acá tengo Ethernet, entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Ahí va a ocurrir, ¿no? Y si yo quiero tener una comunicación PPP también, ¿de acuerdo? Entonces va a ocurrir de que, primero, que aquí va a estar Ethernet. Ahí va a estar ADSL, ¿no? Dentro de SL vamos a tener que poner a PPP. Y dentro del PPP vamos a tener que poner a Ethernet, así. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí va a ocurrir que va a haber retardo, porque cuando esta tramita llega hacia el otro lado, va a tener que desencapsular el PPP y al Ethernet. Y encima todavía, si queremos llevar calidad de servicio, también necesitamos ATM. Entonces, ¿esto qué trae como problema? Mucho retardo. El desencapsulamiento significa procesamiento lento, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de hacer interfaces virtuales en la cual abran puentes para evitar mucho desencapsulamiento en el lado del operador. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como Ethernet en sí, ¿qué cosa está llevando Ethernet? Bien, ¿qué es lo que está llevando Ethernet? Ethernet no está llevando el paquete IP. ¿Recuerdo? O sea, a nosotros, ¿qué nos importa más? El paquete IP, porque el paquete IP es el que está llevando los servicios. ¿Estamos? A través del paquete IP se llevan los servicios. Entonces, ¿no sería mejor hacer aquí un puente? Hacer un puente, ¿no? Y que ese puente sea, digamos, entre Ethernet y este protocolo. Acuérdense que este es un enlace serial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debería ir aquí? Aquí no debería ir, mejor hacer esto, o sea, en el PPP ponerlo al paquete IP, y que esto de aquí es cuando pasa por este puente, y este puente va a ser la conversión del Ethernet al PPP. Entonces, por aquí que ya no pase, digamos, el encapsulado del Ethernet, sino más bien el IP con el PPP, aprovechando de que el Ethernet, la trama Ethernet se va a convertir en un paquetito PPP, en una trama PPP. Entonces acomodamos en la trama PPP, en la parte de datos acomodamos al paquete IP. Y nos evitamos, ¿qué cosa? El Ethernet. ¿De acuerdo? Por eso aquí se habla de DSL, también se puede implementar sobre PPP, sobre Ethernet. Se configura en la PC o en el móvil. ¿De acuerdo? En la PC nosotros conectamos aquí una PC de frente al puerto de Ethernet, ¿no? O un switch si queremos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces la idea es aprovechar la velocidad que da la interfaz Ethernet. ¿De acuerdo? Utilizarlo como puente entre Ethernet y PPP. Esa es la idea. Y por tanto, ya el PPP solo encapsula el paquete IP, que es lo que está llevando los servicios, ¿no? Entonces, esa es la idea de PPP sobre Ethernet. ¿De acuerdo? Se configura en la PC o en el móvil. Los diferentes XDSL están diseñados para irse en relación a unos objetivos específicos y ser concretos para el usuario. Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué AD? ¿Por qué B? ¿No? Los nuevos modelos XDSL se aproximan a ser hasta de 100 megabits, ¿cierto? ¿No? O sea, el VDSL, a la vez hay VDSL segunda generación, también hay VDSL
segunda generación mejorado, ¿no? Al igual que también el ADSL, también hay ADSL segunda generación y hay ADSL segunda generación mejorado, ¿no? Entonces cada vez que se ha ido mejorando la velocidad, por ejemplo el VDSL 2 más puede llegar pues a velocidades hasta de 100 megabits, ¿no? Pero hay que notar acá una diferencia, que todas estas tecnologías DSL no utilizan en realidad esa velocidad como velocidad útil, ¿ya? O sea que una cosa es decir, por ejemplo, 100 megabits por segundo, que es la velocidad del medio, la velocidad del medio, o sea, la velocidad del cable, mejor dicho. ¿De acuerdo? La velocidad del medio, la velocidad del cable. Y otra cosa es decir, de esta velocidad, ¿cuál realmente es la velocidad útil? La velocidad útil. ¿De acuerdo? La velocidad útil significa los datos, porque van a haber también otro tipo de procesamiento, ¿no? De control, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad eso es de 10 a un 15% más o menos. Y eso es, ahí es donde el FTTH, que vamos a ver al final, vamos a ver que el FTTH se puede acercar más o menos 70, 80, 90, hasta 100% de velocidad útil, ¿no? De velocidad útil. Entonces, es más eficiente, ¿no? ¿De acuerdo? Es más eficiente. Bueno, y las técnicas de modulación que se han ido utilizando, se utilizó un tipo de modulación primero sencilla para ADSL, ¿no? Como por ejemplo 2 bits 1 PUC, significa 2 bits un cuaternario, ¿no? O sea, un cuaternario quiere decir que tengo 4 maneras distintas de representar el código, ¿no? 2 binarios significa 0 y 1, entonces tenemos 2 a la 2. Entonces tenemos cuántas combinaciones, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿cierto? Esos son los 2 bits. Los 2 bits. 0, 0 y 1, ¿no? 0, 0, 0, 1. Entonces es un cuaternario. Entonces cada uno de estos de aquí me representa pues un nivel de voltaje, ¿no? Distinto. Entonces puedo tener entonces 2 bits o un cuaternario. Es un código, ¿de acuerdo? Bastante sencilla, pero eso no alcanzó, ¿no? O sea, digamos que no me da mucho ancho de banda, por lo tanto la velocidad no es tan grande. Entonces hay que no solo modular la amplitud, que es lo que se modula en el 2D1Q, sino que hay que empezar en modular otra característica de la señal, por ejemplo la fase también. Entonces eso me permite pues un código más grande, ¿no? Entonces puedo utilizar más ancho de banda, por lo tanto más velocidad. Y aún más todavía, eso quedó también corto, el cable. Claro, sin portadora, modulación en fase y amplitud, ¿no? Cable. Entonces se tenía que utilizar uno mejor todavía, donde ya se creen subportadoras, ¿no? Entonces cada subportadora ya es un canal, entonces puedo tener desde, por ejemplo, 64, 128, 256 canales de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces se utiliza la modulación multitono diferente, DMT. ¿De acuerdo? Ese es el que actualmente se está utilizando para lograr pues velocidades con VDSL que pueden llegar pues hasta 100 megabits por segundo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿cuáles son, miren, esas tecnologías, esa familia de tecnologías XDSL? Entonces, habíamos dicho que se pueden clasificar por cómo es la velocidad, ¿no? De bajada y subida, si son diferentes o iguales, ¿no? Por el tipo de tráfico que va a llevar. ¿Es un tráfico continuo o en raja o un tráfico adaptivo, ¿no? Por la velocidad media, velocidad grande, ¿no? Entonces acá pueden ver ustedes una ADSL, línea de abonado digital asimétrica, ADSL rate, que significa tasa adaptable, ¿de acuerdo? El VDSL, línea de abonado digital de tasa muy alta, de velocidad muy alta, o el HDSL, que es índice de datos alto, ¿no? Que puede recibir, o el de segunda HDSL de segunda generación, o SHDSL, en la cual es índice de datos
ya de segunda generación más veloz, o el simétrico, ¿no? Que es el SDSL, o multitasa, o sea, digamos, varios tipos de velocidades, ¿no? Y el que se originó, el que se tomó como referencia, que es uno de las primeras, que tomó este DSL, que es el que les había mencionado, ¿no? Y DSL, con lo que es ICDN banda ancha, o IDSL, ¿no? Línea de bondado digital ICDN. ¿De acuerdo? Ese es uno de los primeros que se utilizó, ¿no? Porque ya ICDN era una de las, aunque no ha sido la primera, Frank Relay fue la primera red de banda ancha, ¿no? La segunda fue ICDN. ¿De acuerdo? Y de ahí ya, a partir de ICDN, ya han comenzado a ver qué tecnología podría beneficiarse con toda la infraestructura de telefonía. Y ahí es cuando aparece, pues, IDSL, ¿no? Tomando las características de ICDN. Vuelvo a repetir qué cosa es ICDN, es la red digital de servicios integrada. O sea, es una red de banda ancha, donde yo puedo integrar voz y datos. Fue inventada para integrar los dos servicios. ¿Estamos? El DSL solamente en qué se va a diferenciar. ¿Es digital? Es digital. ¿Integra también servicios? También integra servicios. ¿Pero en qué se diferencia? A ver, ¿en qué se diferencia? ICDN con este DSL, ¿en qué se diferencia? ICDN con DSL, ¿en qué se diferencia? Ahorita estamos diciendo sus características, sus similitudes, ¿cierto? Red de servicios digitales, ¿es DSL? Claro, es una red digital de servicios.